Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas los que tienen entre sus manos esta edición o esta edición de Blu-ray de la película de Carlos Saura, dirigida en el año 2005, una película en principio que podría resultar difícil para ver, pero al final yo creo que se convierte en un poema visual maravilloso y que te atrapa y te deja llevar y que al final la hora y media que dura te resulta cortísima, la verdad. Yo reconozco que al ir preparando esta edición y la charla que vamos a tener ahora la he vuelto a disfrutar y la he vuelto a disfrutar muchísimo, ¿no? Quizás sea un reto enfrentarse a esta película porque, como he dicho, podría parecer algo complicado, algo difícil. Al fin y al cabo es imágenes y música, pero yo creo que si rascamos un poquito, y eso es lo que vamos a intentar hacer a lo largo de esta charla, podemos ver muchísimas más cosas de este título en particular y de la figura de Carlos Saura en general. Y para ello cuento con la colaboración inestimable, como decía Sabina, de mi compañero en estas tareas y ya veterano de, si te llamo el doctor Gonzalo Pavés, es como muy redundante ser tal, pero bueno, Gonzalo Pavés, profesor de Historia del Cine de la Universidad de La Laguna, y como siempre, Gonzalo, un auténtico placer tenerte aquí, que me permitas compartir tu tiempo y tu sabiduría hablando de nuestras pasiones. Bueno, en principio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como se ha convertido ya casi en una entradilla habitual a estos complementos de las ediciones en Blu-ray. Y el placer, ya sabes que es mutuo y siempre para poder hablar y conversar sobre películas que realmente valen la pena, como yo creo que es esta, ¿no? Hace unos meses, en el momento que estamos haciendo esta grabación, tú y yo tuvimos una charla también en una edición previa de una película de Saura, que fue su ópera prima, su largometraje de los Golfos. Y desde entonces he ido recuperando además mucha de la filmografía de Saura. Lo que sí me he dado cuenta es que, al igual que Berlanga, yo creo que Saura es eh, un, un mostrante, por decir, utilizar un palabra un poco extraño, un exhibidor, alguien que muestra realmente la realidad de la España. O sea, yo creo insisto que junto con Berlanga, a su estilo, a lo largo de toda su filmografía, realmente siempre contaron España. Contaron España los españoles. A veces muy metafóricamente, a veces muy directamente, como en el caso de los Auras, que jugaba un poco al realismo, aunque iban más allá, o como en la película de hoy, o películas similares que realizó en su época última, muestran la realidad de España. Yo creo que lo mejor que podemos, no sé si estarás de acuerdo, que creo que sí, pero yo creo que podemos ir un poco situándonos, contando quién es Saura. Ya adelantamos en su momento en la edición de Los Golfos, pero bueno, al tratarse de una nueva película, yo creo que merece la pena ir repitiendo un poco de quién era Saura, cómo empezó y qué es lo que significó o significa para el cine español, porque además a la hora de estar grabando esta conversación murió hace escasos 3 meses, una cosa así, es decir, que es un director todavía actual y creo que incluso su última película todavía no se ha estrenado, está a punto de estrenarse, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, habría que situar a Saura dentro del panorama del cine español y realmente lo primero que destaca es que se sitúa dentro de lo que podríamos considerar un panteón de cineastas españoles que lograron dar el salto y tener un cierto reconocimiento internacional, ¿no? Y estoy hablando desde Luis Buñuel hasta Almodóvar, ¿no? Que podría estar también en Luis García Berlanga, Amenábar. Digamos que tenemos un grupo de figuras relevantes dentro de nuestra industria que en diferentes momentos de la historia del cine han ocupado y han logrado sobresalir y llamar la atención, yo creo que de la crítica internacional y realmente creo que ocupan un lugar importante dentro de lo que puede ser el relato histórico del cine, ¿no? En términos universales. Hay otra característica que me llama la atención, que es aragonés, y yo no sé qué es lo que tiene Aragón, pero
Sí, claro, porque de ahí también salió el propio Buñuel, ¿no? O sea, Pero es que no piensa que no solo Buñuel, sino o de también... la pintura tenemos a Goya, es decir, tenemos mucho arte naciendo en una zona quizás hasta olvidada, porque la Sí, geografía española es como una zona maldita, ¿no? Hay ciertas regiones, autonomías, que están como olvidadas, ¿no? O sea, Ciudad Real, Guadalajara, sí. Teruel, o sea, hay una serie de sitios que están como absolutamente olvidados, ¿sí? Y es curioso porque la relación de Aragón con el cine se retrotrae prácticamente a los inicios del cine. Está Segundo Chumón, ¿Qué ha hecho exacto, sí. está Luis Buñuel, está Florian Grey, está Carlos Saura. O sea, que digamos que se conforma como una especie de territorio que ha dado grandes figuras, no solamente al cine, sino al cine universal. Y Carlos Saura, desde luego, se sitúa en un momento muy importante de la historia del cine, que fue el momento que se produjo la ruptura a nivel cinematográfico, a nivel de lenguaje de los años 60. Una ruptura con el cine clásico, con el cine de Hollywood, con el cine, digamos, que en aquel momento era mainstream, era el cine dominante, tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista del lenguaje, y de pronto, finales de los años 50 y principios de los 60, empiezan a surgir, sobre todo en Europa, aunque no exclusivamente, una serie de cineastas que tratan de ofrecer una renovación del cine en general, unos jóvenes directores que tratan de ofrecer una alternativa. Estoy hablando, por supuesto, de la Nouvelle Vague, o del Free Cinema, o del cine nuevo italiano, en Brasil. Digamos que hay una, y permítame la expresión popular, gran movida de reacción o de intento de ofrecer una opción diferente a lo que había sido el dominio norteamericano hasta ese momento. Oye, perdona, Gonzalo, fíjate que me lo estaba planteando ahora y yo creo que al final es un poco lo que estoy pensando. Has nombrado Brasil, pero yo creo que podemos un poco como dejarlo en un stand-by, en un momento aparte, porque estabas nombrando al principio todas las filmografías europeas. Estás hablando de Gran Bretaña con el free cinema inglés, la Nouvelle Vague francesa, el neorrealismo italiano. Eh, Hollywood se queda un poco como anclado, aunque la temática de las películas de Hollywood a partir de la Segunda Guerra Mundial sí cambia, pero la manera de hacer el cine yo creo que básicamente es la misma, hasta que en los finales de los 60, principios de los 70, no llega lo que es el movimiento del nuevo Hollywood, que muere además pocos años más tarde. El fenómeno revolucionario visualmente del cine es europeo. Supongo que tiene mucho que ver con la reconstrucción de la nueva Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Europa queda completamente arrasada, o sea, desde Pirineos para arriba, porque España ya sabemos que estaba pero no estaba, o no estaba pero estaba, y ya tenía además su propia guerra anterior, pero bueno, de Pirineos hacia arriba hasta incluso la Unión Soviética. Lo que pasa que ellos sí es verdad que se quedaron un poco anclados en un cine muy politizado, hasta que hay una nueva serie de realizadores, pero nace el nuevo cine en estos países que en su momento fueron arrasados por la Segunda Guerra Mundial y están reconstruyéndose. A la vez que hay una reconstrucción física, yo creo que hay una reconstrucción artística y estilística. Y yo no sé si es algo que o le he leído por ahí o solo no creo que solo sea eso, lógicamente, ¿no? Eh, Pero creo que es es curioso. es un fenómeno un poco más complejo, pero en líneas generales se podría decir que sí, cuando estamos hablando del mundo del cine, lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial es que si antes del conflicto Estados Unidos todavía había como una aunque ya en los años 20 había como dos o tres grandes cinematografías que estaban en competencia realmente internacional, que era por un lado Alemania, la Unión Soviética también era muy potente, y por otro lado estaba Estados Unidos. Estados Unidos, a partir de que entra en el sonoro, toma la cabecera y está de alguna manera liderando todo ese periodo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
la ventaja que tuvo el cine americano después de la Segunda Guerra Mundial es que Europa estaba completamente arrasada. Sus posibles competidores estaban completamente sin infraestructuras. Y aprovechó la oportunidad para invadir, literalmente, con una especie de tsunami de producciones norteamericanas, hicieron que el mercado estuviera copado por el cine norteamericano de Hollywood, básicamente, durante todo el periodo de posguerra. Obviamente, y paradójicamente también, la reconstrucción de Europa se sostuvo a partir del Plan Marshall, que es dinero americano. O sea, los americanos reconstruyeron Europa a cambio de algo. O sea, no fue gratuito, no fue altruistamente. Era una manera también Sí, de tener las redes bien controladas, es decir, la influencia americana, la influencia del bloque capitalista frente al emergente o ya más que establecido bloque soviético. Eso es más que evidente. Y un poco utilizando voy a utilizar un título de una película de Saura para hilar esto. Si querías cuervos, pues lógicamente más tarde o más temprano te van a devorar las entrañas. Y eso es lo que le pasó al cine americano. De pronto, entre los problemas que tenía internamente, económicos, industriales, de competencia con la televisión, que quisieron tambalear, ¿no? Problemas legales también, quisieron tambalear todo el sistema de estudio a finales de los 50, de pronto nos encontramos con esos cines emergentes en los años 60 que van a desafiar el modelo americano y que ese desafío va a durar hasta mediados de los 70, que va a ser muy importante, porque el público va a aceptar era receptivo a ese tipo de cine, ¿no? Era el público joven que estaba esperando de alguna manera como una nueva manera de entender el cine. Y eso ocurre prácticamente en toda Europa. Yo diría que ya se citaba el caso brasileño, pero también podemos ver casos en Oriente, ¿no? El cine japonés también es muy importante en esa época. Digamos que todo se confabula un poco para que Hollywood sienta en sus carnes pues el desafío que suponen todas estas eh, todas estas alternativas. Y dentro de España ya en los años 50, a pesar de que estábamos en un sistema, en una dictadura, ya en los años 50 ya había habido una cierta contestación, no solamente al cine español que se estaba haciendo en ese momento, finales de los años 40, principios de los 50, sino también como influencia de estas nuevas alternativas que están surgiendo en Europa, ¿no? Piensa que gente como Bardem o Berlanga, que son de una generación anterior claro, no es exactamente una generación, pero sí hay una diferencia de 10 años suficiente como para que el cine, primero, cuándo están haciendo y el tipo de cine que están haciendo sea ligeramente diferente. Sí. Exactamente. Entonces, Saura fue discípulo de Bardem y Berlanga. Se estaban dando clases en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Saura estuvo también ahí, digamos, metido en esa primera generación, en esas primeras promociones de esta protoescuela de cine que hubo en España. Y esa primera generación de los 50, Bardem y Berlanga están muy influidos por el neorrealismo italiano, que podemos decir que es la primera vanguardia que anuncia, todavía de una manera prematura, lo que va a pasar en los 60. Hay algunas cosas del neorrealismo italiano que van de alguna manera, a recogerse por esas nuevas vanguardias. Y Bardem y Berlanga son de alguna manera unos representantes de los que están como empapándose de esas corrientes que vienen de Italia, pero Saura va un poco más allá. Saura estaría más conectado con esas vanguardias de los 60, ¿no? Y en la película de los Golfos que pudimos comentar en su momento, ya había algunos elementos que comentábamos que efectivamente... Sí, que lo alejaban bastante de lo que podría haber sido el neorrealismo al contarte la realidad del Madrid, de los barrios obreros, de las clases bajas, pero iba bastante más allá. Ahí yo creo que podemos ir hilando para ir derivando la película, ¿vale? Porque Saura, en esos primeros años, porque Saura empieza a ser en un primer momento
estudios de ingeniería industrial. Él no se iba a dedicar al cine. Durante esos primeros años también se dedica durante 3 o 4 años a la fotografía, de forma profesional. Él llega a ser fotógrafo profesional de un festival de cine, de cante y danza en Granada. Cuidado, que ya estamos... es Empezando fotógrafo. a hablar de nuevo, además, Exactamente. de esa fascinación sobre lo español. O sea, es que... Por lo español y por lo que él entiende la música más enraizada en España. Es el momento en el que él dice, me empieza a interesar el flamenco. Es el momento en el que también dice que en aquel momento, en aquellos años, mientras estaba haciendo las fotografías de este festival, le interesaba más la parte que tenía que ver con los ensayos que la propia representación de los números de danza o canto, porque le parecía que era el momento en el cual se veía realmente la naturalidad y la animalidad del y, número, y también decía que era como ver cómo se va construyendo el número y ver el esfuerzo que supone, ¿no? Es decir, cuando tú ves la representación final parece que él que decía, todo es perfecto y tal, qué bonito. esto y, no, Es él quería ver eso también, ¿no? Como la el proceso para llegar vamos a intercambiar, a la perfección. O sea, el proceso de tener la no el piedra de resultado, mármol a tener el Miguel Ángel. O sea, quiero verlo en medio. final, no el resultado final, sino todo el proceso, ¿vale? De hecho, está bien que he traído que sacaras a Miguel Ángel, porque Miguel Ángel era uno de los escultores que decía que estaba más interesado en el proceso que en el resultado El final. camino, realmente lo que importa es el camino. Y una de sus grandes obras son Los esclavos, que están inacabados. Porque él decía, bueno, ya no me interesa más. O sea, ya no quiero ir al resultado final de aquí, ya. Y me parece que estaría, digamos, en esta línea. Y por tanto, vemos cómo a pesar de que estamos hablando de los años 50, hay ya algunos elementos que nos van a recordar a lo que constituye, digamos, el medio de esta película, ¿no? Y la importancia que él, desde el principio, desde su niñez, tuvo para él la música. Música con la que tuvo contacto desde siempre, porque su madre había sido durante unos años pianista incluso profesional. Él cuenta que durante su infancia la música estuvo muy presente, la música clásica en aquel momento. Él siempre dijo que el flamenco en su casa nunca se escuchó, eso es una cosa de él, que después empezó a adquirir un gusto por ese tipo. También es algo relativamente lógico porque, o sea, estamos hablando de Aragón en una época, años 40, donde era difícil la intercomunicación tan fácil que tenemos hoy en día, con lo cual entiendo que si además eres de familia más o menos pudiente como la suya, con un interés artístico, teniendo su madre pianista de música clásica, lo que se escuche o bien sería música clásica o bien sería música típica de su región o lo que escucharas por la radio, que al fin y al cabo es lo que te ponían, pero que era más complicado tener esos conocimientos o esa facilidad de acceder a otro tipo de música, ¿no? O sea, por tanto, hay digamos, una conexión con Carmen, y la música siempre fue muy importante en el cine de Saura. No nos estamos refiriendo a lo que va a A ser lo que llamó después solo cine musical, sino no, a todos. pensamos en películas como Cría Cuervo, donde la música es muy importante. Y si repasamos las películas de Saura, veremos como la música está muy presente y hay temas que son como muy pregnantes y están asociados con la ficción que nos está contando. Por lo tanto, Saura es una figura destacada. Otro elemento que me parece interesante destacar y creo que ya se ve y está relacionado con esta vinculación de Saura con movimientos de renovación, movimientos de experimentación, si quieres, ¿no? Es que Saura es yo creo que en relación con otros cineastas, un autor y en este caso creo que se puede decir legítimamente un autor, porque es un autor que siempre mantuvo viva esa llama de la experimentación. Si uno analiza la filmografía de Saura, se puede quedar desconcertado, porque es muy ecléctica, está siempre abriendo caminos nuevos,
sobre todo desde el punto de vista de lo que pueden ser los temas o la forma de contar. Pero hay una serie de elementos comunes que están, que es lo que me parece más interesante cuando se hace un repaso de su filmografía. Hay una serie de constantes, ¿no? De hilos conductores que nos permiten seguirlo y entenderlo, ¿no? Entender cuál es si quieren, el universo cinematográfico, poético de este cineasta aragonés, ¿no? Entonces, él va a tener varias etapas, como sabemos. Después de Los Golfos hace una película fallida que es Llanto por un bandido. Quizás la película con la que alcanza una cierta notoriedad internacional, la mayor notoriedad internacional, es Con la Casa, estamos hablando de mediados de los años 60, y a partir de ahí, justamente de La Casa, inicia una de las etapas que es quizás también una de las más conocidas. Sí, tal vez la más conocida, la más importante, porque era esa lucha, por llamarlo de alguna manera, contra el franquismo, ¿no? O sea, era una serie de películas con elementos bastante metafóricos, pero sí que tenían una clara intención política, ¿no? Sí, porque es la etapa en la que empieza a producirle Elías Querejeta. Hay como una especie de tándem que fue bastante fructífero y que llegó prácticamente hasta el año 82, ¿no? O sea, que estuvo produciendo con él hasta una película que se llama Dulce Horas, en las cuales, de una manera al principio muy metafórica, porque estaba la cuestión de la censura y había que obviar, ¿no? Utilizando metáforas visuales, se hablaba entonces de un cine críptico, el que había que acceder sabiendo cuáles son las claves para poder entender exactamente cuáles eran los temas que subyacían en las tramas. Eh, pero creo que en términos generales se puede decir que hace una radiografía de la España de la época, de la sociedad de la época, de la dictadura que siempre está como trasfondo, también de hacer un retrato, yo creo, y en esto la vinculación con Buñuel, que no la hemos hablado, es muy importante, ¿no? El retrato de la burguesía, de la familia tradicional, de los conflictos de pareja, ¿no? Es una etapa también vinculada a un rostro, que es el de Geraldine Chaplin, yo creo que también habría que señalarlo, ¿no? Sí, Y claro, que en su momento un poco noticia salsa, ¿no? El salseo, que es su pareja en su momento, además. momento, ¿no? Sí, y que se va a convertir como la imagen, el icono, ¿no? De toda esta etapa, ¿no? Es una etapa donde yo creo que la influencia de Buñuel está muy clara, ¿no? Y del surrealismo. A mí me llama la atención de cómo hay directores a los cuales no se le ha vinculado con el surrealismo a través de Buñuel, lógicamente. La influencia es claramente Buñuel, ¿no? Pero este juego que establece entre ficción y realidad, ¿no? Esta especie de disolución de las fronteras entre lo que es real y lo que es ficcional o imaginado o onírico, ya está en todas estas películas. Incluso utiliza un recurso que es bastante, que podríamos relacionarlo un poco con el que utiliza Luis Buñuel en Ese oscuro objeto del deseo, ¿no? Dos actrices que interpretan El mismo personaje, sí, y además sin venir a cuento cambian el personaje. cambia continuamente. Aquí Saura utiliza una estrategia parecida que, en este caso, parecida pero diferente, que en muchas películas le ocurre, por ejemplo, La Prima Angélica, no sé, creo que también en Cría Cuervo, y es que el mismo personaje interpreta, por ejemplo, La Prima Angélica es José Luis López Vázquez, se interpreta a sí mismo como niño y como adulto, Sí. ¿no? O en el caso de Cría Cuervo, es Ana Torrent la que está, y Geraldine Chaplin las que se están cambiando continuamente, ¿no? O en Elisa Vida Vida Mía mía. ocurre lo mismo, ¿no? Hay personajes o actores que están interpretando el mismo personaje en dos momentos diferentes de su vida, con edades bastante distantes en el tiempo. Es bastante curioso. Digo porque hay esa hilazón a lo largo de su vida y su vinculación con Luis Buñuel que él la manifestó. Es decir, lo que le interesaba del cine de Buñuel era la imaginación. Y cuando él hablaba de la imaginación no estaba hablando de cuentos de hadas o mundo fantástico, no, estaba hablando acerca de, la imaginación que existe en la vida cotidiana, que tiene que ver,
con lo onírico, con lo imaginado, con lo con recordado. con los deseos, con las intenciones, con las frustraciones. Exactamente. Que eso sí que tiene que ver con el surrealismo mucho más que el mundo de la, ¿no? de la pura fantasía, ¿no? Es eso a lo que le interesaba, ¿vale? Y digamos que esa etapa se cierra y a partir de ahí yo creo que sí podemos decir que entra en otra etapa diferente en la cual va a ir alternando diferentes motivos, ¿vale? Hay, porque hay que decir que Saura a lo largo de su carrera hizo 40, unas 40 películas más o menos, que se pueden dividir en varias etapas temáticas o varios, digamos, por temas, ¿no? Aparte de esta de Querejeta, ¿no? Pues tendríamos una que sería un tipo de cine en la cual se acerca a determinadas figuras históricas. Por ejemplo, ahí tenemos El Dorado, tenemos una película sobre San Juan de la Cruz, tenemos una Goya en película Burdeos, hoy en Burdeos, el propio Luis Buñuel, ¿vale? el Buñuel y la mesa del rey Salomón. Sí, la mesa del rey Salomón era así. Sí. También en El Dorado, ¿no? Existe un trasfondo histórico en Antonieta, en Llanto por un bandido. Es decir, digamos que hay una serie de películas en donde él se acerca a figuras históricas, pero siempre de una manera muy peculiar y muy personal. O sea, no es un cineasta que trate de abordar ese tipo de historias desde un punto de vista de la fidelidad histórica, ¿no? Para nada. Hace versiones de... Una reinterpretación del personaje y de la historia, sí. Absolutamente, ¿no? Yo lo creo. También habría otro tercer grupo, ¿no? De películas en las cuales entraría a abordar cuestiones que tienen que ver con la violencia descarnada, una violencia contemporánea. Y ahí Sí. estaría desde Los Golfos. Que fue su primera, pero es curioso que yo creo que el momento de ruptura con ese cine críptico que hemos estado hablando ahora es Deprisa, deprisa. O sea, que es, vuelve otra vez a recuperar ese espíritu de Los Golfos, pero lo curioso es que aquí, en España en general, se ha metido en el saco del cine kinky de Eloy de la Iglesia o de José Antonio de Loma, y yo creo que de manera equivocada. O sea, es verdad que tiene una serie de tropos muy, muy similares, pero va mucho más allá. O sea, es otra historia completamente diferente. Y yo creo que ese fue su punto de ruptura con ese cine anterior que está haciendo, porque a partir de ahí es cuando ella empieza a hacer películas bastante, como has dicho tú, eclécticas, de las películas musicales, las películas históricas. O sea, yo creo que ahí sí es verdad que es el punto de ruptura. Es como, enlazando con Buñuel, el momento del corte del ojo. Es decir, a partir de ahora lo que vas a ver es otra historia. A partir de Deprisa, su cine ya no es para nada el de Elisa Vida Mía, el de Mamá cumple 100 años o el de Cría Cuervo. No, para nada es un decir. O sea, sí vamos a tener una serie de elementos, pero ya no voy a contar estas mismas historias. Porque el contexto no era el mismo. O sea, ya no podía... España ha cambiado. O sea, vuelvo otra vez a lo que comentaba, ¿no? 80, Deprisa es del año 80, entonces ya no tenía ningún sentido estar utilizando un lenguaje que había sido muy apropiado para un momento muy preciso de la historia de España, y por tanto ahora no solamente se siente más libre para expresarse, sino que además se siente libre para abordar los temas que quisiera. O sea, ahora voy a ser yo con toda libertad y voy a ir... al contrario que otros directores, ¿no? Donde parece que están continuamente como un martillo pilón sobre un mismo tema, una y otra vez, ¿no? Una especie de variación con repetición, ¿no? Él aborda diferentes cuestiones en función de su gusto, no está obsesionado con una única temática, ¿no? A pesar de, cuidado, de que si empezamos a escarbar en todas esas películas podemos encontrar esas líneas, ¿no? Esos hilos conductores, como decía antes, pero no es evidente, no es tan evidente. Esta conversación, perdona, o sea, este trozo ha salido a partir de que empieza a interesar también sobre la violencia. La primera que he hablado es de Deprisa, pero después hay una serie de películas también que están hablando, incluso a partir incluso de la siguiente, que quieras que no, es tal vez su primera película musical, que es otro de los elementos que tú vas a comentar ahora seguramente, pero que, si no recuerdo mal, es
Bodas de Sangre, donde también está el elemento violencia, o sea que... Es que esa es otra, ¿no? Yo creo que la violencia está latente en todas sus películas. O sea, la casa es evidente, pero hay películas, estaba intentando recordar, porque como las he visto últimamente, sí. Ana y los lobos. Es una película que tiene un final extremadamente violento. O sea, películas en las cuales cría cuervos, ¿no? Tiene momentos de una violencia contenida, porque es esta niña que está como observando el mundo de los adultos y que a veces hay escenas en que están cargadas de una violencia. Esa niña es bastante... Es testigo desde, sí, es testigo misma, desde su infancia, ve ese mundo adulto y hay cosas que no entiende precisamente por... interpreta de una manera sí. muy inquietante, muy perturbadora. La interpretación que hace del mundo de los adultos, esa niña es muy inquietante, me parece de una violencia, en este caso más contenida, pero está ahí de alguna manera, deprisa está hablando también de este mundo, ¿no? Creo que el tema de la violencia está ahí, o una película como El Séptimo Día, ¿no? Que era una reconstrucción de la matanza de Puerto Urraco, sí. ¿No? O sea, ahí hay, quizás porque como otros autores se da cuenta, hay una autora americana que se llama Marcia Kinder, que le interesó mucho el cine americano, ¿no? Perdón, el cine español, o sea, estas típicas hispanistas que miran hacia nuestra cultura, y tituló su libro más importante, más reconocido, Blood Cinema, porque se da cuenta que uno de los temas presentes en el cine español, o al menos ella lo veía así, era precisamente el componente de la violencia, ¿no? Y vamos a ponernos un poco metafísicos y filosóficos, y no forma parte realmente la violencia de la idiosincrasia del español. O sea, nosotros en el fondo no tenemos también ese punto, exagerando, genéticamente violento. Hombre, piensa que nuestra fiesta nacional está basada sobre la sangre, ¿no? La muerte y la sangre, ¿no? La muerte y la sangre. Nuestro país ha sido uno de los países más castigados por las guerras civiles, no solamente la última, sino todo el siglo XIX estuvo plagado de guerras civiles, ¿vale? Guerras carlistas, las guerras de sucesión, sí, es una detrás de otra. Digamos que hay ahí un componente como muy atávico que está vinculado a nuestra cultura quizás, ¿no? Solamente hay que ver, por ejemplo, las representaciones escultóricas que se pasean por las calles de nuestras ciudades durante la Semana Santa. Muchas de ellas, especialmente las escuelas sevillanas o las andaluzas, son tremendamente, el barroco español era tremendamente sangrante, tremendamente violento, ¿no? En relación con otras representaciones iguales, ¿no? De los mismos temas en otros países, que eran un poco más contenidas, el barroco. Creo que en España es muy sana. En ese sentido es bastante interesante, ¿no? Y yo creo que Saura también tiene ese componente. No es que no estoy diciendo que sea lo principal, pero que está ahí como un elemento más que forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y esta preocupación o esta búsqueda de la idiosincrasia quizás le llevó a ese otro gran tema, hay que pensar, que es el cine musical. ¿Vale? El cine musical en el que estuvo realmente entretenido, por decirlo así, a lo largo de 14, por lo menos una docena de películas. Pensamos que si hizo 40, eso supone que una cuarta parte de su producción fueron musicales, ¿vale? Películas musicales. Y creo que al decir musicales estoy etiquetando correctamente este tipo de producción, ¿no? Porque me parece que fue un autor que supo llevar las claves de este género que había nacido en Estados Unidos a España. Que como sabemos, pues la música ha estado muy presente a lo largo de la historia del cine español, ¿no? Solo hay que pensar, es curioso, ¿no? Que en el cine mudo español hubiera muchísimas
adaptaciones de zarzuela. De zarzuelas, la verbena de la paloma, toda Doña Francisquita, sí, hay una serie de elementos que al fin y al cabo acompañaban con música, con lo cual la mente de la música ya la tenías, ¿no? Invitaba a la gente también a cantar, o sea, como la gente sabía, ya ¿no? Pues es interesante eso, ¿no? Como la música ha estado presente, y ya no les digo, después ya del sonoro, pues las adaptaciones de esa escuela fueron muy abundantes durante la época de la República, después del franquismo. También hay que entender la importancia que tuvo el folclore, ¿no? Todo el cine musical, en las cuales estaban las grandes divas del cante español, o el cine de los niños prodigios en los años 50 y 60, o sea, la copla, digamos que todo eso ha permeado en el cine español. Quizás durante esa época, digamos, no sé si podríamos hablar de cine musical o cine con música, eso sería un debate bastante interesante. Ahora bien, yo creo que Saura sí que supo interpretar, traer, traspasar, adaptar, ¿no? Las claves del cine musical a nuestra cinematografía. Lo curioso, Gonzalo, perdona, es que los primeros acercamientos del cine musical son argumentales, son películas argumentales, y es verdad que son películas basadas en guiones un poco, o sea, muy conocidos y muy serios. Estamos hablando Bodas de Sangre, Carmen, son películas que tienen un hilo argumental y, insisto, con temas conocidos más o menos para hablar con público, pero sobre todo guiones serios, porque estás adaptando en Carmen, estás adaptando a la ópera de Bizet, en Bodas de Sangre estás adaptando a García Lorca, es decir, que son temas bastante profundos. Yo creo que además tú lo estabas comentando con todo el musical previo del cine español, o casi todo el musical, porque ahí había excepciones, era en clave de folclorismo, de niños prodigios, con lo cual es el cine musical español, o el cine con música español, para no entrar en la discusión, está muy relacionado con el régimen, es decir, es un cine con artistas para el régimen, con producción del régimen y para mantener al pueblo tranquilo, feliz y contento. O sea, yo te pongo, ¿cómo era aquello de la vieja máxima de Roma, ¿no? El pueblo pan y circo. Pues al fin y al cabo el cine musical era un cine absolutamente de entretenimiento, muy denostado, aunque haya excepciones que se puedan salvar, e insisto que también hay otras excepciones que van mucho más allá de este entretenimiento. Y aquí Saura, cuando empieza con ese cine musical, yo creo que también rompe completamente con esa figura, ¿no? O sea, el cine musical que estoy viendo en estos momentos, o sea, el cine musical que me estoy viendo con Bodas de Sangre o con Carmen, no tiene absolutamente nada que ver con las películas de Carmen Sevilla o con las películas de Lola Flores. O sea, a mí me parece un debate súper interesante. Tiene algo ahí, que es esa vinculación con el cine, con la música más tradicional, franquista, con la relación musical de la España de Franco, es decir, la copla y el folclore. Que tanto la copla como el folclore va más atrás, pero es un movimiento musical del que se apropió el régimen. Obviamente, y lo utilizó. A eso me refiero. Por desgracia lo utilizó, hasta el punto que provocó en los espectadores un rechazo, claro. Versión, que es la que seguramente tuvo Saura cuando se arriesgó, porque una vez más, en los años 80 se arriesga a hacer películas musicales cuya base está en el flamenco. Y la hace, ¿no? Como tú has citado, en Bodas de Sangre primero, después en Carmen y después con El Amor Brujo, que hacen una especie de trilogía en la cual el flamenco es el hilo conductor, ¿no? A mí me parecen muy interesantes estas películas. Carmen llegó incluso a estar, si no recuerdo mal, nominada a la mejor película extranjera. Sí. Y yo creo que con muchísima razón, porque es una película muy innovadora. Bueno, en general la trilogía me parece que es muy innovadora, lo cual habla muy bien de Saura, porque a pesar de que ella era un artista, un cineasta absolutamente consagrado y conocido, se tira al vacío, o sea, y lo hace muy bien, y experimenta. A mí me parece que son los cineastas realmente interesantes, no aquellos que están continuamente
¿no? Como dentro de una burbuja o dentro de su jaula de oro, eh, eh, refocilándose, regodeándose en su propio estilo, ¿no? A mí me parece que eso es un ejercicio fabuloso y él lo demostró hasta su último consecuencia. ¿Qué vinculación tiene esa primera trilogía? Efectivamente, es una trilogía que tiene argumento. Todavía hay un argumento. Vamos a decir que tiene un argumento, aunque sea leve, eh, esa conexión con ¿no? con la ópera de Bizet, con la obra de Federico García Lorca o con Falla, está ahí. Hay un hilo conductor. Pero lo interesante es cómo lo plantea. Y aquí enlazo con lo que decía anteriormente, ¿no? Como en los años 50, mientras era fotógrafo de este festival en Granada, empieza a darse cuenta de que lo que más le interesa es, por un lado, el flamenco en todas sus variedades y por otro lado, en los ensayos. Porque la película, por ejemplo, Carmen, es un ensayo. Estamos viendo la puesta en escena de un espectáculo de flamenco basado en Carmen. Y en donde, fíjense cómo se confunden La realidad y la ficción. la realidad y la ficción, otra conexión con todo su mundo anterior. Además, también tiene ese acercamiento documentalista, ¿no? Es como, parece que estás asistiendo, ¿no? A esos ensayos y tiene un punto de veracidad que a mí me parece que le da ese documentalismo, ¿no? Y por otro lado está el flamenco. Y vamos a ir enlazando, yo creo que a la película Iberia, porque me parece que es interesante, porque para él descubrió el flamenco y empezó a darse cuenta que el flamenco tiene, al contrario que el folclore, él decía, es que el flamenco mira hacia el futuro. ¿Y por qué lo decía? Porque, y creo que tiene razón, y cuando vemos estas películas nos damos cuenta, el flamenco es de un tipo de música único en el mundo que se proyecta hacia el futuro, él decía, ¿no? Y creo con razón, que se proyecta en el futuro en el sentido que es capaz de evolucionar, cosa que no hace el folclore. El folclore es así. Sí, sí, está perfectamente estructurado, el número de pasos, el número La de judía bailes. tiene, ¿no? La sevillana tiene un esquema que no evoluciona. En cambio, el flamenco tiene esa capacidad, quizás porque es una música que también ha sido fruto de una especie de fusión, ¿no? De muchas culturas. En el flamenco está toda esa tradición gitana que viene desde el norte de la India, pero también es muy De Egipto, del importante norte de África. toda la cultura árabe, ¿vale? Sí, está ahí todo mezclado, más cuando llega a España y se instala y empieza a evolucionar. Por tanto, es un tipo de música que evoluciona, que es capaz de adaptarse a diferentes momentos. Y otra cosa muy importante, que esto lo vamos a ver en Iberia, que es capaz de integrar. Todavía en estas primeras películas, Bodas de Sangre, Carmen y tal, eso quizás no está muy presente, ¿no? Todavía el flamenco es una parte, digamos, esencial. A mí me parece que además podríamos enlazar esa trilogía, ¿no? Con una modalidad de musicales que hubo en Hollywood, bueno, que ha habido hasta ahora, que eran las modalidades de musicales entre bastidores. Por ejemplo, La calle 42. La calle 42 es también una película en la que se nos cuenta la construcción de Del un musical, musical. Y nosotros lo que vamos a ver es todo lo que haya entre bambalinas. entre bambalinas. Por eso se llama entre bastidores. Eso es lo que es Carmen. Eso es lo que es Boda de Sangre. Eso es lo que es el amor brujo. Por lo tanto, por eso digo que hay una adaptación muy acertada porque coge, no trata de imitar el cine americano, el cine musical americano, importando el jazz. No, no, es que parte de la cultura española utilizando la música que además él compara con el jazz. Él dice, es que el jazz y el flamenco se parecen los dos mucho en el sentido que decía antes. Son músicas que miran al futuro, que son capaces de evolucionar, que son capaces de adaptarse y son capaces de integrarse. Por lo Y tanto, que hay además mucha improvisación, que eso es importante. exactamente. Algo que a él le interesaba también mucho. Improvisaba en los guiones, improvisaba en la escenografía, improvisaba en la planificación o en la puesta en escena. Y estas películas le daban muchísima más libertad que otras en las cuales el guión era más férreo, había diálogos, ¿no? Como muy prefijados. Aquí no, aquí podía, y de hecho si vemos esas películas se ve que los actores
en los cuales, por ejemplo, me sorprendió que ayer pude revisitar Carmen, está Paco de Lucía. Y se ve claramente que Paco de Lucía hace de un personaje que es el mismo, pero que interviene y como personaje, ¿no? Dentro de esa representación del ensayo, y lo hace de una manera muy, muy veraz, muy auténtica, ¿no? Te puedes creer incluso a esos artistas que están ahí invitados, ¿no? Y hay otra característica importante en esta trilogía y es que empieza ya, no construye historia, no construye estos musicales con cualquiera. Es que en Carmen está desde Marisol, en ese momento ya era Pepa Flores, Antonio está Gades. está Cristina Hoyo y está por supuesto Antonio Gades, que según decía Saura fue el que realmente le reveló a él la, la importancia y el valor que tenía el flamenco. Él dice, yo aprendí mucho con Gades, ¿no? A valorar el flamenco, ¿no? A incorporarlo, ¿no? Y a entenderlo, ¿no? Y creo que ahí, a partir de ahí, ya va a ser otras películas, ¿no? Creo que Tango tiene también un cierto argumento. Don Giovanni, ya vemos que Tango, ¿no? La ópera, ¿no? Don Giovanni no solamente le interesa el flamenco, también la ópera, también otras músicas como puede ser el fado, ¿no? Que también puede ser incluso, yo no sé si tiene una, estoy hablando de memoria, no sé si esta tiene una incluso dedicada a la jota aragonesa, ¿no? Sí, en el 2016 hizo, de hecho se llama Jota de Saura. Pues, Él tiene, te digo, o sea, es que ahí ya empieza a olvidarse más de tener un hilo argumental, pues, desde Salomé, fados, tango o flamenco, aunque flamenco, Jota o Don Giovanni son posteriores incluso fado es posterior a Iberia, ¿no? Ya son otro tipo de musical donde lo que impera es la música, pero, pero no se va a limitar a grabar, o sea, poner una cámara ahí no, y cántame. O sea, no, va mucho más allá, ¿no? es que no es no es una retransmisión, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? En términos de televisión, no estoy No es retransmitiendo. Eurovisión. No, yo voy a reinterpretar, de la misma manera que decíamos de los personajes históricos, que él se acerca no para ser fiel, no, es que él reinterpreta e interviene e incluso obliga a los propios artistas a ir más allá, ¿no? Y creo que Iberia, un poco ya desembocando, Yo creo que ya podemos centrarnos en Iberia porque hemos hecho un recorrido más o menos de los tropos. Iberia, de alguna manera, está dentro de lo que él mismo calificaba, ¿no? Él mismo cuando hablaba de sus musicales decía, hay dos tipos de musicales que yo he hecho, son los argumentales, de los que hemos hablado, ¿no? Esta especie de backstage musicals, ¿no? O musicales entre bastidores, y unos musicales que él decía, son musicales en estado puro, donde la música es lo más importante. La historia no me importa, yo trato de buscar no un hilo, él decía, Una excusa argumental. una excusa que permitiera ver Un arco, realmente lo llama un pudiera arco. ver como un todo, ¿no? Eh, y creo que, no solamente creo que es música en estado puro, creo que también es cine en estado puro. Hace poco creo que, oyendo a José Luis San Pedro, ¿no? Decía que para él la música era la expresión de una emoción en movimiento. Y creo que de alguna manera Iberia y todos estos musicales así más abstractos, si quieren, ¿no? Representaría un poco esto, ¿no? Es una emoción en movimiento, ¿no? Es una emoción que se convierte o se encarna en una imagen en movimiento. Y yo creo que Iberia, que tengo que confesar que no la había visto y que gracias a la copia que se va a editar en Blu-ray, que creo que es magnífica, la edición que se va a hacer, uno puede realmente disfrutar de un espectáculo. Tú lo calificabas como un poema visual y yo estoy absolutamente de acuerdo, porque yo confieso, no pude dejar no pude apartar la mirada de los diferentes números musicales
que componen esta obra, que me parece magnífica. Aquí nos encontramos la preocupación de Saura, ¿no? Por explorar si tienen las raíces más profundas, ¿no? De la cultura española, que encuentra sobre todo en el flamenco, que creo que es la música que vehicula, ¿no? No toda la obra, a la que va incorporando, ¿no? Elementos muy sorprendentes, ¿no? En Iberia nos podemos encontrar desde el jazz, hip hop, la música caribeña también está presente, está la música también aragonesa o incluso Vasca. vasca, ¿no? Es verdad que él aprovecha una serie de composiciones de Isaac Albéniz, ¿no? Eso es lo que iba a comentar. Ya estamos hablando de la película y yo creo que podemos, para centrarnos en ella, la excusa, el arco argumental son una serie de composiciones de Isaac Albéniz que él, con la complicidad de Roque Baños, va a hacer unas adaptaciones para convertirla en lo que más o menos quiere y las muestra. Además, al principio hay un texto diciendo que se hace con todo el respeto a Isaac Albéniz, un poco una reinterpretación, además, Albéniz. Es decir, no es Albéniz en estado puro, no son las partituras escritas por Albéniz, sino una reinterpretación. O sea, que volvemos otra vez a retomarlo. Hemos estado hablando estos 40 minutos. O sea, siempre estamos hablando de reinterpretaciones, ¿no? Entonces, la excusa es, incluso él lo plantea, Saura, en el Blu-ray se podrá ver una presentación de la película de Saura, donde él dice que su arco, estás hablando de una noche, entonces los números musicales nocturnos se prestan más a la intimidad y esa noche se va convirtiendo en un amanecer y en un día y los últimos números musicales van a corresponder a elementos mucho más movidos, mucho más alegres, ¿no? Pero que en todos los números musicales siempre quiere hablar de la confrontación. O sea, nunca van a ser estáticos y siempre hablar de la confrontación. Puede ser entre un hombre y una mujer, entre dos grupos de baile, entre dos instrumentos musicales, entre una voz y una imagen. Es decir, que sí, al final es curioso que no habiendo un hilo argumental, sí hay un hilo conductor, por llamarlo, por definirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo reconozco que cuando la primera vez que oí hablar de esta película, que no tampoco la había visto, me pasa lo mismo que a ti, que me he enfrentado a ella para esta edición, pensaba simplemente en una obra de teatro. O sea, yo me voy a sentar como espectador y voy a ver algo estático. O sea, voy a ver lo que ocurre encima de un escenario, porque de hecho la película está planteada, curiosamente, sobre los ensayos de lo que va a ser los números musicales, pero lo que estamos viendo son los ensayos. Con lo cual estás hablando de una hiperrealidad, porque estás hablando de la realidad que hay detrás de ese número que es el final que ve como espectador, con lo cual nosotros somos testigos del proceso de creación, que también es otra de las cosas que hablábamos, ¿no? Y que mantiene, y que si te das cuenta, es perfectamente coherente con todo lo que hemos hablado. Eso es lo interesante de todo esto. Y ya que hablas, aprovechando eso, hay un momento al principio de la película que me parece brillante y que habla un poco de esto, ¿no? De esa confusión de realidad, que es verdad que toda la película tiene como una especie de aire onírico, que parece que estás en mitad de un sueño por la propia escenografía, por esos colores absolutamente saturados, ¿no? Por esa fotografía que te invita, ¿no? Y por incluso por la propia escenografía, ¿no? Pero hay un momento en la película, a mí me parece como, casi como una declaración de principio, al principio de la película, cuando están tocando los espejos y las cámaras, ¿no? Sí. Y entonces tú dices, ya sé de qué va esto. Y no solamente esto, ya reconozco a Saura, ya sé cuál es una de las claves de esta película. Estamos jugando otra vez con lo imaginado, con lo onírico. Y efectivamente, todo lo que sigue tiene ese aire, porque no es un teatro, aunque sabemos que está dentro de un estudio, no es una representación, es como, a mí lo que me resultó un sueño, y está bien que hayas comentado esto, que no lo sabía, que es un arco, ¿no? Que pasa de la noche al día, ¿no? Porque tiene esa especie de atmósfera, a mí me pareció extremadamente sugerente.
que hace que, no digo que fuera como una especie de alucinación, pero sí como de una especie de espejismo onírico que a mí me pareció muy hermoso desde el principio, ¿no? Y que reinterpreta, como hemos dicho, cosas que también, para que veas como la conexión con lo que es la tradición del cine musical es muy evidente. También el cine musical americano reinterpretaba y reaprovechaba música que no habían sido pensadas Creadas expresas para una para película, exacto. musical. Le De ahí pasaba tenemos ya Cantando bajo la lluvia, o sea que... bajo la lluvia, es el caso más paradigmático, pero todos muchos musicales de los 30 lo que hacían era aprovechar grandes éxitos populares, en este caso del swing, ¿no? Del jazz y del swing, que eran reaprovechados y a partir de ahí se construía una historia. Pero aquí vemos cómo también esa vinculación está. Es mucho más depurada la vinculancia, pero tú lo advertiste con ello, ¿no? Es decir, es que estamos como en el ensayo, estamos con las pruebas, estamos... A mí eso me parece genial, me resultó muy moderno, muy moderno. Es decir, que si hay que señalar algo de Saura, yo, en términos generales, yo creo que fue un cineasta muy coherente con esa pulsión de renovación, de curiosidad, de evolución, de adaptación y de integración. Es decir, aquello que admiraba en otras disciplinas artísticas, como era, ¿no? En este caso la música, el flamenco en concreto, es que también lo podemos llevar a su cine. Es que fue eso. O sea, continuamente estaba innovando, ¿no? Y en este caso, me parece me pareció, no sé, podríamos comentar algunos de los números, pero Mira, por genial. empezar, simplemente, tú has hablado de declaración de principio y es de una frase que tenía en mi mente grabada para decirlo, porque la película empieza desde los títulos de crédito ya con imágenes de lo que va a ser un escenario, un decorado. No es minimalista exactamente, porque después se convierte en algo más barroco, pero en principio son 3 pantallas, fotos de Albéniz, ese texto inicial donde muestra su respeto a la obra de Albéniz y lo que va a hacer es esa reinterpretación de la mano Roque Baños, pero inmediatamente después empieza, cada uno de los números musicales tiene el título, evocación, los pasos, ronda, hay una serie, pero el primer número musical es evocación, que parece una cosa muy clásica, donde se ve una señora tocando un piano, una señora, una gran intérprete de piano, está tocando la música de Albéniz Evocación. La cámara empieza a moverse muy sutilmente y de repente ya es cuando empezamos a ver los reflejos. La primera vez que hay reflejo tú dices, ¡ay! Uf, aquí ha pasado algo, ¿no? Porque juega en contra de la figura tradicional que tenemos en el cine, donde la cámara, por favor, es invisible. Es decir, tú eres el espectador, la cámara no puede aparecer, ¿no? Pero inmediatamente te das cuenta de que está hecho absolutamente adrede porque es el juego de espejo. Y ya vemos todo el mundo, todos los que van a participar, todos los técnicos, el cámara, sonido, se ve el mismo debajo con un sombrero sentado en un monitor. Es decir, estamos viendo que nosotros estamos partícipes también del propio ensayo, no el ensayo, de la propia realización de la película. Es decir, juega, hay ejercicio de metalenguaje, ¿no? Es decir, vamos a ver el ensayo de una obra, pero tú también estás viendo cómo estamos rodándola. Mira, fíjate, me voy a atrever a decir esto, pero bueno. Funciona ese espejo al principio de la película como el ojo de rajado de Buñuel en El perro andaluz. Está hablando un poco de lo mismo. Voy a romper un poco tus esquemas de lo que es la realidad y la ficción. No solo vas a ser espectador, sino vas a ser partícipe. Exactamente, estás dentro. Y déjate llevar, porque esa es una invitación a déjate llevar por el flujo de las imágenes, por el flujo de la música, obviamente, porque es elemento sustancial, por el flujo de los colores, de las luces, ¿no? De esa fotografía súper importante que habla acerca de esa, ¿no? Otra vez esa coherencia, ¿no? De esa formación como fotógrafo que yo creo que se ve en todas sus películas, pero en estos casos genial, donde creo que se llama José Luis López. López Linares, sí, es lo que iba a comentar, que además en su momento gana el Goya a la mejor fotografía. Aunque en algún momento confieso que me recordó
a los momentos más exagerados de Vittorio Storaro. Es que ahí está la clave, porque Storaro había sido fundamental, yo creo que fue fundamental para Saura en ese cambio, en el tipo de musical que estaba haciendo, ¿no? Porque con Storaro hace flamenco, hace Don Giovanni también, y hace flamenco, flamenco, ¿no? Es decir, hay una serie, hay una serie de películas que, ¿no?, que van a anunciar lo que va a hacer posteriormente, ¿no? Y yo creo que esta película está muy influenciada por Storaro, porque esos colores, esas luces que hemos visto en muchísimas películas del cinematógrafo, ¿no?, director de fotografía italiano, está muy claro. Yo creo que está aquí la influencia. Fíjate que además el propio Saura comenta que todos sus títulos anteriores, sus fotografías tendía a ser bastante más frías. Y que en cambio él tenía la necesidad en esta película de poner color cálido, porque lo que estábamos hablando era de música pasional, de música cálida. Y entonces necesitaba tener una luz cálida absolutamente. Por eso es este cambio tan radical que hace, ¿no? Que el flamenco, yo no lo entiendo con una fotografía fría, distanciada, que no lo es, ¿no? El flamenco, yo no soy experto, lógicamente, solamente hay algunas expresiones del flamenco que me interesan o que me gustan, ¿no? Y en este caso me parece que la película puede ser una revelación para los espectadores que aún no conociendo el flamenco, no estar familiarizados con él, pueden conectar muy bien, pueden entender muy bien qué es lo que hay ahí, ¿no? Porque es un tipo de baile donde creo que representa mucho la cultura, nuestra cultura, ¿no? Hay fuerza, hay energía, hay calor, digamos que hay pasión. Hay pasión, sobre todo hay pasión. Y eso hace que sea muy, muy, muy atractivo. Y eso arropado por una escenografía, como tú has señalado, minimalista, que tiende a decir minimalismo, en algunas ocasiones salta un poco esa categoría, pero bueno, en términos generales son elementos muy sencillos, pero que apoyan, arropan, subrayan muy bien todas estas características, ¿no? Mira, un poco para que los que no han visto la película y nos estén escuchando nosotros primero, la escenografía son simplemente 3 pantallas donde se van a ir o bien proyectando escenas previamente rodadas o bien proyectándose fotografías o proyectándose la misma imagen que estamos viendo en pantalla desde otro punto de vista porque es otra cámara grabando o proyecciones simplemente de luces y de colores, ¿no? Entonces, por eso digo que puede convertirse en barroca cuando estamos viendo Es que estoy recordando a la secuencia de los espejos de Ciudadano Kane, ¿no? Las múltiples pantallas, las múltiples imágenes de lo que estoy viendo, de nuevo en una pantalla, estoy viendo otra vez las distintas capas de una actuación, ¿no? Me llamó mucho la atención. La segunda declaración de intenciones que quería comentar es que después de ese primer número de Vocación, donde el mismo título está ahí, ¿no? Nos está llevando a las raíces, nos está llevando a lo que es Iberia, a lo que musicalmente forma parte de nuestra idiosincrasia. Aparte de eso, de los espejos, la cámara que está viéndose todo, el siguiente número musical es Aragón, con lo cual tú dices, claro, a priori tú relacionas Iberia, la vas a relacionar con folclore, y lo primero que dice, yo soy aragonés, y lo que voy a poner es Aragón. Y entonces tenemos, lo comentabas antes, estamos hablando de flamenco fusión en toda la película, ¿no? Y en este caso tenemos flamenco fusión con J, es que no sé cómo llamarlo, flamenco J, es que yo creo que no se ha inventado todavía un nombre para poder definir esta música, ¿no? Yo creo que eso es lo más fantástico de la película, ¿no? Que ves cómo esta característica que señalaba antes y que él apreciaba, ¿no? Como el flamenco es capaz de utilizar, ¿no? De asimilar, ¿no? De hacer suyo determinadas formas musicales y convertirla en una cosa diferente. Está presente en este número, ¿no? Y en muchísimos otros. Y creo que habla acerca de
de cuál es la esencia de nuestra cultura, ¿no? Vigas Luna decía que también le interesó todo este tema de la identidad. Decía que para él la cultura española era como una paella, porque los ingredientes son muy variados, que si te pasas puede ser indigesto, pero si llegas al punto perfecto puede ser una obra maestra, ¿no? Y es verdad, la cultura ibérica, que él también hablaba de Iberia, ¿no? O sea, le gustaba más hablar de la cultura ibérica, es como una especie de conglomerado, ¿no? De justaposición de músicas, de comidas, de formas de entender muy variados, pero que es un conjunto cuando sale bien, ¿no? Cuando esa unión sale bien, pues puede dar un resultado magnífico, ¿no? Y creo que Saura hace esto con esta obra. Yo decía, es que está hablando acerca de ¿no? Cómo nuestra cultura existen elementos que son comunes, otros que son muy diversos, pero al final nos está hablando, independientemente de que la expresión sea una jota, una sardana, una sevillana, ¿no? Y me parece que ese mensaje está ahí muy presente. Está hablando de nosotros, ¿no? En todas y cada una de las diferentes números musicales. De hecho, el siguiente, cambia, si no recuerdo mal, creo que se llama Bajo la Palmera, Sí. si no recuerdo mal, y aquí o sea, se va al Caribe. O sea, y claro, tú dices, pero que el Caribe también forma parte de nuestra cultura, ¿vale? Toda, digamos, una cultura que fue y vino, ¿no? Que también se impregnó, ¿no? De muchísimas influencias, de muchísimas culturas, que también tiene esa capacidad, ¿no? De poder ser integrada en nuestra propia identidad musical, ¿no? Y eso ocurre a lo largo de toda la película, ya le he dicho, también tiene otro número memorable, que es este en el cual se enfrentan dos grupos, creo que es Almería, ¿no? Que hay un grupo flamenco y un grupo de hip hop, ¿no? Y entonces ves cómo a través de la danza, a través de la música, ¿no? Estos géneros musicales tan apartados que son Se frutos. pueden, sí, se puede mezclar. Al final estás viendo de toda la tradición y la actualidad. Lo que estás hablando de que en el caso del flamenco es una música que va evolucionando, que no Sí, se queda encorsetada, sino que va evolucionando. Y en este caso, fíjate que, que tenemos estos ejemplos, ¿no? Hay otro momento también donde estás utilizando jazz puro y duro. O sea, totalmente. digamos un saxofón. Es verdad que eso para mí sí resultaba más natural porque sí me gusta más escuchar jazz y el jazz fusión siempre lo he tenido como algo natural, ¿no? Pero en este caso, la fusión de flamenco jazz o jazz flamenco, a lo mejor a los puristas les puede resultar como un insulto, pero yo creo que es maravilloso, ¿no? Sí, ahí está Chano Domínguez en el piano, ¿no? Y Mm. entonces, que es otra cosa que también mm, recoge un poco lo que había sido su línea de trabajo, es decir, voy a trabajar con gente relevante. Está Chano Domínguez, está Antonio Canales, está María Fernández, está Sara Vara. Sara Vara, Enrique Morente, Que Moreno, Estrella Morente. Es que antes hablabas que para ser Carmen se rodea de Paco de Lucía, de Antonio Gades, de Marisol. Es que en esta película también tienes a los grandes del flamenco español, ¿no? O Manolo sea, Sanlúcar también está sí, en a la guitarra sale, ¿no? Es o sea, fantástico, ¿no? quiero decir que realmente se rodeaba de los mejores. Y lo interesante es que esos grandes figuras se adaptaban y trataban de, ¿no? Yo, sinceramente, ¿no? Que había aquí apuntado los números que a mí más me habían entusiasmado, aparte de este de Almería, que me recordó mucho este enfrentamiento entre los dos grupos, ¿no? A este de, Esto casi es West Side Story, ¿no? claro, pues esa historia En los Jets contra contra y los Sharks. permíteme que haga un inciso que está relacionado con West Side Story, ¿no? Cuando Carmen fue nominada a los Oscars, claro, Saura viajó a Estados Unidos para lo típico, ¿no? Hacer
un poco publicidad de la película y promocionarla y todo eso de cara a la gala, a los premios. Y en una recepción coincidió con Robert Wise. Y Robert Wise se acercó a él y le dijo que le había encantado la película y le dijo que era un musical, o sea, que había abierto una vía para el musical que debía seguir explorando. Es decir, Robert Wise, que ya había renovado el musical con West Side Story, ¿vale? Le estaba como entregando el testigo, diciéndole, vete por aquí, porque aquí hay un camino que puede ser, que puede ser muy fructífero. Yo creo que así lo hizo, ¿no? Y es verdad, cuando ves Almería, pues, como, ¿no?, el enfrentamiento entre aquellas bandas callejeras, ¿no?, en la película de Wise de los 60, ¿no? Pero A mí me también, llamó la parte, por ejemplo, Córdoba, visualmente, las figuras creo que son 6 bailarines, son 3 de blanco que recuerdan a una simbología religiosa de monja y 3 de azul que tiene una iconografía bastante más árabe, ¿no? sí, Y entonces ese enfrentamiento visual de esos 2 grupos también, de un poco como los cristianos y los árabes, pero que a la vez el enfrentamiento también es una unión. O sea, sí, no es una lucha, es una integración, exactamente, ¿no? Yo iba a decir más allá, o sea, es casi un coito místico, por decirlo de alguna manera, ¿no? entre culturas, ¿no? Que Sí. de alguna manera nosotros somos el resultado de todo eso, ¿no? Más allá de, ¿no?, de buscar cuando hay planteamientos que buscan las esencias de determinada cultura, de determinadas entidades, parece que está buscando la pureza. Y una de las características de nuestra cultura, afortunadamente, es que estamos Que, absolutamente contaminados. Y aquí, gracias a esa especie de gran mezcolanza, pues tenemos una cultura de la cual deberíamos sentirnos orgullosos. yo iría aún más allá y me pueden crucificar por el tema. No solamente estamos muy mezclados, sino que los grandes referentes de la pureza de nuestra raza son invenciones, con lo cual volvemos otra vez a jugar con lo de Saura. Ni el Cid era el gran héroe, ni Don Pelayo fue un personaje real. Es decir, todas esas grandes figuras de la pureza, al final volvemos otra vez a jugar con la imaginación, ¿no? Sí. Y sobre todo, bueno, los 2 números de Saravara me parecieron espectaculares. Yo declaro ahora mismo mi amor absoluto por Saravara. O sea, es que me parece una bailarina genial. O sea, tanto en el número el Albaicín, yo lo puse 1 porque hay 2 que se llaman Albaicín. El primero que se llama Albaicín, y en el caso de Asturias, que está basado en una melodía que es una de las más conocidas de las composiciones de Albéniz, ¿no? Me parecieron tanto... Tocada, perdona, además con un cello. Sí, era un cello. Sí, Un cello, un contrabajo, perdón. Ahora sí tengo la duda. Pero no, vamos, que no es un somos bonito mensaje. expertos Sí, en música, sí. que nos perdonen me pareció que la puesta en escena era maravillosa, ¿no? No solamente cómo ella baila y cómo interpreta, ¿no?, que es muy vibrante, muy, no sé cómo, o sea, este tipo de bailarines con los que conectas porque es magnífica, ¿no? Pero desde el punto de vista de la puesta en escena, creo que la más brillante y la más impactante desde el punto de vista visual, y yo diría la más rupturista, me pareció algo absolutamente alucinógena, fue la de El Albaicín 2. Que no sé si recuerdas que está, en este caso la bailarina se llama Marta Carrasco, que es con un plástico Sí, 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 sí. y que juega con las luces, la textura, o sea, Sí, porque ella se apoya en el plástico, está detrás siempre de una cortina de plástico, más o menos tensa, apoya, con lo cual estás hablando o estamos viendo volumen. O sea, estamos volumen, escuchando la música, pero textura, incluso hay ¿no? momentos, el plano final es la cara de ella con la boca abierta, es realmente visceral, es un plano que te llega, ¿no? Es casi como si fuera una especie de parto, ¿no? Porque ella muerde el plástico, en algunos momentos con la boca, intenta romper el plástico, es muy telúrico todo, ¿no? Es muy...
y visualmente es muy impactante. Me parece que toda la película lo es, ¿no? Pero esto es, tú dices, hay que ser un verdadero maestro de la imagen para conseguir esta, ¿no? Esta traducción en imágenes de la fuerza, la energía y la pasión que existe detrás de este número musical. Yo creo que se puede aplicar a todas las películas, pero en este creo que es uno de los momentos cumbre de esta película sin lugar a dudas, ¿no? Mira, aquí vamos a hacer nosotros metalenguaje. Habíamos comentado ayer cuando dije, oye, mañana grabamos y tal. Esta charla al final yo creo que daremos como para media hora, una cosa así. Llevamos casi hora y media. Vale. Es curioso cómo... Los espectadores toda esta conversación, pero creo que ha sido fruto por un lado, del descubrimiento de una obra que me parece realmente notable y después por la pasión que nos ha suscitado, porque si no, no estaríamos hablando de ella y digamos, de la obra de Carlos Saura de esta manera, ¿no? Y que creo, repito, que para uno conocer de Saura puede ser como un elemento ajeno, completamente incrustado dentro de su filmografía, pero me parece que no. Y que podría ser una invitación para acercarse a él, porque creo que no va a decepcionar. Incluso en estas películas que pueden ser en principio menos comerciales, ¿no? Aparentemente. Yo creo que van a poder disfrutar de un momento cinematográfico realmente importante, ¿no? Sí. Al principio yo comentaba que a priori lo que estás diciendo tú ahora, ¿no? Que es una película que tal vez dé miedo enfrentarse a ella porque no tiene un hilo documental, porque no es una película clásica a la que podemos nosotros estar acostumbrados a ver, porque parece que te están vendiendo un documental. De hecho, si tú vas a las páginas del Film Affinity o de IMDb, te dicen que es género documental. Y yo creo que eso además echa para atrás, porque ni es un documental, yo creo que es una película con mayúsculas. Como dije antes, es un poema visual que tú te vas dejando llevar y que además la música acompaña, no solo acompaña, sino que música e imagen en este caso van absolutamente de la imagen, bailan entre ellas, nunca mejor dicho, pues con lo cual es importante. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros de la relación entre guión e imagen, ¿no? O sea, tan importante es el guión como la imagen, o sea, lo que me cuentas y cómo me lo cuentas, en este caso es lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando, es que van tan de la mano que es tan importante, ¿no? Entonces, al principio es una película que te podría un poco echar para atrás, a la que te podrías enfrentar con miedo, como diciendo, ahora hora y media de flamenco, que el flamenco puro, el cante hondo, a lo mejor te puede eso, como causar cierto rechazo, tal vez porque lo relacionas, como hemos comentado a lo largo de esta charla, con un género musical más afín al régimen porque se apoderaron, con lo cual es que estoy recordando aquellos programas de gente joven de por la mañana de los sábados, de cuando éramos jóvenes, y era como, ya, canción ligera y canción española, sabes que al principio es como, esto a mí no me gusta, ¿no? Y que poco a poco le vas cogiendo el gusto. Entonces yo creo que esta película es un ejemplo o la que deberíamos, como has dicho, escoger perfectamente si quieres conocer la figura de Saura alejado, entre comillas lo de alejado, porque al final le estamos rascando y estamos viendo que sí tiene una serie de tropos muy parecidos al convencional, al de Mi prima Angélica, Cría Cuervos, etcétera. Y a la vez estás haciendo un acercamiento a un género musical que a priori también nos resultaría eso, un poco como lejano, ¿no? Como que, bueno, no me gusta tanto, no lo escucho tanto, y creo que en este momento, con esta película, Saura ha hecho esa unión perfecta, de tal manera que podamos disfrutarlo, ¿no? O sea, yo creo que, insisto, que a los puristas a lo mejor les puede poner el grito en el cielo, ¿no? Podrían poner el grito en el cielo al ver esta película o las adaptaciones musicales, pero para un neófito
este acercamiento yo creo que es maravilloso y te deja además con ganas de más. Yo reconozco que quiero empezar a buscar ahora el resto de las películas musicales que no he visto, ¿no? Sí, pues puede ser una oportunidad, ¿no? Precisamente para ver qué es lo que hizo en otras películas. Ya te digo que he comentado en una entrevista que los críticos tenían muchos problemas para clasificar estas películas, ¿no? Pues no sabían dónde meterlas, ¿no? Y tú lo has comentado, ¿no? Es un musical, es un documental, ¿qué es lo que es? Y él decía un poco de sorna así aragonesa, ¿no? Y es que me encanta que sea así. O sea que él estaba súper orgulloso de que no pudieran clasificarla a ningún lado, ¿no? Yo supongo que para un poco terminar, yo diría que a esta película habría que acercarse sin prejuicios, tú lo has dado, y dejándose llevar. Déjense llevar, ¿no? Déjense llevar por el flujo de las imágenes, déjense llevar por la música, que creo que si fuera así y no van con ideas prefijadas al espectáculo que propuso, ¿no? Carlos Saura con esta película, van a tener un momento, una hora y media de cine puro, en estado puro, porque no solamente es música, es cine puro, ¿vale? Eso es lo que me sugiere ahora la revisión o el visionado de la película. Pues yo creo que con estas palabras ya podemos terminar. O sea, si ya la definimos como cine puro, ya es que poco más podemos decir, salvo que los que nos hayan visto primero disfruten de la película, los que hayan visto primero la película y después nos hayan escuchado a nosotros, espero que la hayan disfrutado muchísimo y que estos elementos un poco que nosotros hemos aportado, apreciaciones, muchas de ellas personales, les hayan servido para complementar su visión. Gonzalo, yo es que no me queda decirte, como siempre, que un auténtico placer. Es que estar contigo en estas cosas es estar en casa. O sea que... Ya sabes que el placer es mutuo. Pues seguro que nos veremos en un próximo vídeo extra para alguna otra edición. Estoy convencido. Muchas gracias. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas, e insisto, espero no hayan disfrutado de la película o espero que la disfruten y como ha dicho Gonzalo, déjense llevar.